Déjame contarte algo que casi nadie confiesa. La soledad no llega para castigarte, sino para desnudarte. Nos enseñaron a temerla como a un cuarto oscuro, cuando en verdad es la sala de parto del alma. Freud lo insinuaba sin metáforas. Quien no soporta estar solo, aún huye de sí. El ruido social, los vínculos urgentes, las tareas infinitas, son anestesias suaves para no escuchar el eco propio. Pero el día en que la habitación queda muda, la mente tiembla, y debajo del temblor aparece lo que siempre quiso hablar. No estás abandonada, estás siendo entregada a ti misma. Soledad no es ausencia de gente, es presencia sin testigos. No se trata de aislamiento, sino de intimidad con lo que eres sin escenario. Freud lo vería así. Cuando cesa la transferencia, ese deseo de ser visto para existir, empieza el trabajo analítico real, escuchar la voz interna sin micrófono, sin eco, sin aplausos. Lo que otros llaman vacío es en realidad campo fértil. La tierra parece árida porque por primera vez no hay distracciones creciendo sobre ella. El yo, sin el aplauso de sus reflejos, empieza a sentir su peso verdadero. Y ese peso, si lo sostienes con ternura, se vuelve raíz. Mientras vives en grupo, proyectas: ellos me completan, me necesitan, sin ellos no soy. La soledad corta el cordón, devuelve la proyección a su origen. Lo que atribuías a otros, valor, paz, sentido, regresa a ti. Duele al principio, pero luego respiras distinto. Ya no mendigas espejo. El yo está habituado al ruido. Cuando llega el silencio, teme disolverse. Invoca viejas urgencias. Deberías llamar, deberías publicar algo, deberías salir. No cedas todavía. Bajo esa inquietud aparece la voz más honesta, la que no tiene audiencia. Escúchala. Te dirá lo que nunca dijiste en voz alta. En soledad se abren las cajas selladas, viejos enojos, deseos negados, duelos no llorados. La mente quiere huir, pero la sombra no viene a destruir, viene a pedir asiento. Cuando le das palabras te devuelve energía. Lo reprimido, al ser reconocido, se convierte en materia creativa. Sin testigos, el juez interno pierde público, pero no tono. Deberías aprovechar el tiempo. No sientas tanto. Freud lo llamaría super-yo sin contexto. La cura, reemplazar exigencia por observación. No te ordenes, obsérvate. El juicio se disuelve cuando entra la curiosidad. En soledad, el cuerpo deja de actuar para otros. Ya no posa, ya no se mide, ya no obedece horarios ajenos. Empieza a hablar en su idioma. Hambre real, sueño pendiente, deseo vivo. Escucharlo es volver a casa. La conciencia no es ascética, es encarnada. Sin comparaciones externas, descubres tus movimientos sin maquillaje, tus gestos, tus pausas, tus manías, no para juzgarte, sino para verte de verdad. El autoconocimiento no es diagnóstico, es testimonio íntimo. Te ves sin disfraces y por primera vez no huyes. La energía que antes gastabas en agradar se convierte en creación. Escribir, cuidar, estudiar, ordenar. La soledad da estructura a lo difuso. No es castigo, es espacio de obra. La sublimación canaliza lo que antes se desperdiciaba en ansiedad social. La soledad no te quita nada, te devuelve. Sin ella sigues siendo eco de otros. Con ella te conviertes en voz. Freud sabía, el encuentro más difícil no es con otro cuerpo, sino con la verdad propia. La disolución del ego en el silencio no es muerte, es inicio. La mente sin guión se reconoce como huésped de algo más vasto, y descubres que el miedo a estar sola era en realidad miedo a estar viva sin permiso. Lo que los demás llaman vacío, tú lo sientes como espacio respirable. Imágenes no mandatos. Ritual del espejo sin testigos. Mírate 2 minutos en silencio. No ajustes, no corrijas. Observa hasta que el rostro deje de ser tuyo y sea presencia bitácora de soledad. Cada día escribe 3 frases. ¿Qué siento? ¿Qué entiendo? ¿Qué necesito? No soluciones, registra. Contrato de cuidado básico. 3 pilares diarios: comer, dormir, moverte. La espiritualidad sin cuerpo se convierte en disociación. Carta a la sombra. Ya puedes hablar. No te censuraré. Anota lo que surja. No edites. Luego subraya una frase. Esa es tu tarea del día, tiempo sin testigos. 1 hora sin teléfono, música ni objetivos. Solo estar.
El silencio entrenado se convierte en brújula, objeto de realidad, algo que te acompañe, vela, planta, taza. Recordatorio físico de que no estás en el vacío, sino en tu casa interior. Círculo del retorno. Después del aislamiento, elige a una sola persona para compartir lo aprendido. No para buscar aprobación, sino para poner en palabras la semilla. La lámpara pequeña dibuja su oro discreto. La casa respira contigo. No estás sola, estás sin distracción. Tu taza tibia no te exige rendimiento. Tu silencio no pide aplauso. Sé isla pero fértil. Sé pozo pero con agua. Cierra la puerta con suavidad. Deja la ventana un poco abierta. Mañana la soledad te volverá a visitar. Recíbela sin miedo. Trae noticias de ti. Anoche la soledad te visitó con un silencio más largo del habitual. Hoy vamos a mirarla sin miedo. La soledad no es un castigo, es un espejo funcional. El ruido de la multitud distrae. El silencio, en cambio, refleja, y no todo lo que refleja agrada. Freud lo sabía. El alma humana, cuando se ve sin adornos, primero se asusta de sí misma. No porque sea monstruosa, sino porque es real. El yo vive anestesiado de reflejos, los otros, los proyectos, los estímulos. Cuando cesan, el inconsciente sube a la superficie con todo lo reprimido. Esa marejada se llama colapso, por los que huyen de ella, pero por los que permanecen se llama inicio de conciencia. La soledad es el laboratorio del alma. No te pide que te encierres, te pide que te escuches sin traductor. Es ahí donde la mente, el cuerpo y la sombra se reencuentran después de años trabajando en empresas diferentes. Freud lo traduciría así. El retiro temporal disuelve la transferencia con el mundo y expone el material inconsciente, deseos, duelos, mecanismos de defensa. Ese material, visto con compasión, deja de sabotear y empieza a colaborar. Soledad no es desconexión, es reajuste energético, preparación para amar desde otro lugar. Sin compañía se caen las muletas invisibles, validación, productividad, atención externa. Sientes vértigo, pero también ligereza. Descubres cuántas cosas eran anestesia y cuántas eran alimento. La soledad no te roba, te desintoxica. Al principio la mente llena el vacío con ruido. Recuerdos, culpas, listas, pero con los días el ruido se asienta. El pensamiento deja de gritar y empieza a conversar. La diferencia entre pensar y oírte es radical. La primera busca razón, la segunda sentido. Sin distracción, ves lo que siempre pospusiste. Envidia, miedo, deseos prohibidos. Son piezas del rompecabezas que antes negabas. Freud diría, lo reprimido busca ser integrado, no vencido. Nombrar es la llave. Aceptar no es celebrar, es recuperar energía. Sin testigos, las voces críticas pierden contexto. Deberías ser mejor, deberías aprovechar más. Descubres que ese juez habla con la voz de alguien. Padre, madre, escuela, religión. Lo escuchas y en lugar de obedecer preguntas, ¿esto me cuida o me castiga? La pregunta desarma siglos de culpa heredada. La soledad saca a flote pérdidas que habías archivado. Ya no hay público para distraer el dolor, así que lloras, pero lloras limpio. Cada lágrima ordena una memoria. El duelo sin testigos no necesita consuelo. Necesita respeto. Después del desierto, la percepción cambia. Miras al otro sin proyección. Ves gente, no salvadores. Ves fragilidad, no amenaza. La empatía verdadera nace cuando ya no pides a nadie que llene tus huecos. Quien se ha sostenido sola puede sostener sin colonizar. La energía liberada de los viejos papeles busca cauce. Escribir, pintar, cocinar, ordenar, servir. En la soledad madura, la creación no es espectáculo, es higiene. Hacer algo bello sin testigos es la prueba suprema de amor propio. El precio del autoconocimiento es renunciar al ruido que te mantenía distraída. No hay público, no hay likes, no hay eco. Solo tú, tu respiración y lo que nunca dijiste. Y, sin embargo, ahí descubres la forma más pura de compañía. Presencia sin argumento. La disolución del ego no es extinción, es liberación del teatro. Ya no necesitas que te nombren para sentirte existente. Puedes hablar sin ser oída, amar sin testigos, crear sin aplausos. La soledad te devuelve la dignidad de lo invisible, lo que haces cuando nadie mira. Herramientas suaves para habitar el silencio.
Bitácora del eco. Escribe lo que escuchas cuando callas. Sin filtros, sin juicio. Lee en voz baja y siente dónde resuena en el cuerpo. Ritual de cierre diario. Al terminar el día, 3 frases. Me escuché, me cuidé, me acompañé. Si faltó una, no te culpes. Repite mañana mapa de voces. Anota las frases que surgen en soledad. Identifica cuáles son tuyas, cuáles aprendidas. Quema las ajenas. Respiración testigo. 10 minutos mirando una vela o una planta. Si vienen pensamientos, no los sigas. Obsérvalos pasar. El observador no juzga. Coge. Cuidado de cuerpo. La soledad madura no flota. Cocina, limpia, camina. El cuerpo ancla la mente al presente y evita la deriva mística. Amistad selectiva. Tras días de retiro, elige una persona con quien compartir lo hallado. No busques consejo. Busca espejo que escuche. Símbolo vivo. Mantén en casa algo que recuerde tu proceso. Una piedra, una hoja, una taza. Lo sagrado no necesita templo, necesita atención. La lámpara pequeña derrama su oro discreto. La planta del pasillo inclina la cabeza, como quien entiende sin palabras. Tu taza tibia no pide testigos. Tu casa no pide ruido. No estás sola, estás presente. Sé isla, pero fértil. Sé pozo, pero con agua. Cierra la puerta con suavidad. Deja la ventana un poco abierta. Mañana el silencio volverá. Y esta vez, en lugar de temerlo, lo reconocerás como hogar. Anoche el silencio dejó de ser amenaza. Hoy descubrirás algo que muy pocos comprenden. La soledad no se cura, se habita. Freud lo habría dicho con precisión. La madurez llega cuando el sujeto puede estar consigo sin buscar anestesia. Y ahí está el umbral. Ya no llenas el vacío con promesas, pantallas o compañía urgente. Lo miras como quien mira el mar, no para controlarlo, sino para respetar su profundidad. Lo que antes te asustaba del aislamiento era, en realidad, la cercanía con tu verdad. Cuando el eco de afuera se apaga, empieza la conversación más honesta que tendrás en esta vida. Soledad no es ausencia, es densidad. No significa nadie me acompaña, sino por fin me acompaño. Es el retorno del sujeto a sí mismo después de haber vivido colonizado por los deseos de otros. Freud lo vería como el momento en que la transferencia se disuelve y emerge la autoobservación lúcida. El analizando se convierte en su propio analista. Ya no buscas espejo, eres reflejo. La conciencia no necesita espectadores, necesita testigos internos. La persona despierta nota que el silencio no es vacío, tiene textura, temperatura, sonido propio. Lo que antes parecía soledad se convierte en espacio vivo. Ahí madura el pensamiento, ahí germina la intuición. El alma deja de ser huérfana y se vuelve morada. No se trata de cerrar el corazón, sino de dejarlo libre. El amor ya no es mendicidad emocional, sino elección compartida. Puedes estar sola sin sentirte incompleta y acompañada sin sentirte disuelta. Cuando el vínculo ya no nace del hambre, florece el respeto. La soledad enseña que lo que más temías de ti era solo energía mal dirigida. El enojo se convierte en claridad, la tristeza en profundidad, el deseo en obra. La sombra deja de esconderse en los sótanos del alma y se sienta contigo a tomar té. No hay monstruos, solo partes esperando luz. Por fin escuchas al cuerpo sin querer mejorarlo. Ya no le exiges rendimiento ni aprobación, lo usas como brújula. El estómago aprieta cuando mientes, la espalda se tensa cuando te niegas. La respiración se abre cuando decides bien. El cuerpo, liberado de la mirada ajena, se vuelve maestro interno. Sin espectadores, el yo se mira a actuar. Observa pensamientos, emociones, viejos reflejos. Esa distancia mínima entre lo que siento y quien observa lo que siento es la raíz del autoconocimiento. El observador no corrige, comprende. Y comprender cura más que cualquier consuelo. Un día descubres que no necesitas gran evento para agradecer. Respiras, miras la luz entrar por la ventana, sientes el pulso en la muñeca. Estás viva y eso basta. La gratitud no surge de tenerlo todo, sino de haber dejado de perseguirlo todo. Cuando la soledad se vuelve casa, el hacer nace sin ansiedad. Escribes, cuidas, estudias, caminas. No para mostrar, sino para mantenerte en flujo.
La sublimación madura convierte la energía del aislamiento en creación sin ruido. Tu vida se vuelve oración laica, sin dogma, sin público, pero con alma. El precio del autoconocimiento es alto. Pierdes los espejos falsos. Ya no puedes volver a llamarle plenitud al ruido, ni amor a la dependencia, ni fe a la evasión. La disolución del ego en la soledad no te borra, te devuelve la voz. Descubres que nunca estuviste sola. Estabas rodeada de versiones tuyas que pedían espacio para existir. Una a una, las reúnes, las sientas en círculo y la habitación se llena, no de gente, sino de ti. Entonces comprendes lo que Freud intuía. Quien soporta su propia compañía deja de temer al mundo. Imágenes para practicar la soledad como maestra, no como castigo. Ritual del círculo interno. Visualiza a tus versiones pasadas, niña, adolescente, adulta, sentadas contigo. Pregúntales qué necesitan hoy. Atiende a una por vez. Bitácora del cuerpo. Cada mañana 3 notas breves. Cómo dormí, cómo respiro, qué necesito. Escribirlo ancla la mente al presente. Agenda de presencia. Reserva 1 hora diaria sin estimulación externa. No para producir, sino para existir sin tarea. Carta de reconciliación. Te perdono por no saber estar sola antes. Gracias por aprender ahora. Léela cuando la culpa visite. Ritual de tierra. Caminar descalza o tocar una planta mientras respiras lento. La soledad deja de ser abstracción cuando la llevas al cuerpo. Inventario de relaciones esenciales. ¿Quién te acompaña sin ruido, sin invasión, sin exigencia? Cuídalas como quien riega raíces. Testamento del silencio. Escribe lo que deseas preservar cuando vuelva el ruido. Será tu brújula cuando la vida vuelva a llenarse de voces. La lámpara pequeña derrama su oro discreto. La planta del pasillo se inclina, suave como quien escucha sin juicio. Tu taza tibia no exige propósito. Tu respiración no pide testigo. No estás sola, estás entera. Sé isla pero fértil. Sé pozo pero con agua. Sé silencio pero vivo. Cierra la puerta con suavidad. Deja la ventana un poco abierta. Mañana el mundo volverá a llamarte. Respira. Y saldrás a él sin miedo, porque ya sabes volver a casa, a ti misma,